Buenas tardes con todos, qué gusto saludarles de un nuevo programa de Economía y Desarrollo. Estamos el día de mañana, son elecciones, pero es importante saber qué es lo que va a recibir el próximo presidente en lo que se refiere a la economía. La economía que recibe el próximo presidente, según las estimaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, incluso las previsiones eran un poco más alentadoras porque en el año 2020 hubo un decrecimiento del PIB del menos 7%, pero se estimaba que iba a tener un crecimiento entre el 3.1 e incluso entre el 4.8%. Pero el Fondo Monetario el 6 de abril hizo un ajuste a su previsión y dijo que el crecimiento no es del 4.8%, sino que será estimado en un 2.5%. En todo caso, bajamos 7, 8 pisos y ahorita nos recuperamos entre 2 y 3 pisos. ¿Cuál es la situación? Y para conversar sobre esto, hemos invitado a un distinguido amigo, economista, ingeniero, que tiene maestría en calidad y maestría en gerencia empresarial, que es el economista Edison Esteves Cepeda. Bienvenido, Edison. Muy agradecido, mi estimado Osvaldo. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia querida, ¿no? Muchas gracias por invitarme y realmente para conversar este tema, como tú me habías preguntado, cómo está la economía y qué es lo que le espera al próximo gobierno, que es lo importante. En pocos días estaremos con el cambio, pocas semanas estaremos con el cambio de gobierno, ¿no? Básicamente, mi estimado Osvaldo, creo que debemos iniciar planteando lo que está pasando en el mundo, qué es lo que nos está esperando en los próximos años, y eso en reflejo es lo que a la economía ecuatoriana también le toca como reto enfrentar, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, o sea, las proyecciones que tenía el FMI al inicio de la pandemia realmente eran mucho peores, ¿no? Porque no se conocía, no se tenía el efecto bien determinado y de hecho el impacto tampoco determinado, ¿no? Ahora ya con un poco más de conocimiento, el FMI, por ejemplo, hace ajustes a sus cálculos y lo que indica es de que en el año 2020 el mundo decrecerá en menos 3.3%, ¿no? Que para el 2021, que le toca al próximo gobierno y enfrentar, 21 y 22, estará el mundo recuperado en un 6%, 6% desde la baja del menos 3.3%, o sea, no es que tampoco es un tema menor, ¿no? Y que para el 2022 obviamente ya hay una pequeña desaceleración producto de haber pasado el año de recuperación inmediata y estará en el 4.4%, ¿no? Ahora, esto está reflejado en el mundo, pero hay algunas regiones que les ha ido mejor y otras que les ha ido peor, ¿no? Por ejemplo, a las regiones que les ha ido peor está en la zona euro, ¿no? La zona euro que pierde en este 2020 menos 6.6% de su producto. Tienes también a Estados Unidos con un decrecimiento del menos 3.5%, y tenemos a nuestra región con el peor impacto, ¿no? Con el menos 7% de impacto en la economía. Se espera que para el próximo año haya recuperaciones que están por el orden del 6% como se había considerado. Para América Latina no será así, será máximo un 4.6%. Ahora, hay economías que no les ha ido mal, ¿no? O sea, no les ha ido tan mal. Por ejemplo, ahí tienes el caso de los países del Asia emergente y en desarrollo, que apenas es el 1% que han perdido, es un menos 1% que han perdido, ¿no? Que son los que mejor están ubicados, China, Japón, y se ve reflejado en la dinámica de su economía. Por ejemplo, China recuperó su tráfico aéreo casi inmediatamente, lo que no ha pasado acá en Latinoamérica y en Ecuador peor, donde tenemos proyecciones de recuperar el tráfico aéreo en 5 años. Entonces, es un tema que realmente se presenta, que va a impactar y que tiene que tener en cuenta el próximo gobierno, ¿no? Ahora, dentro de esto, y porque te decía que es importante que veamos el tema de la economía mundial, porque entre el análisis que se presenta para estos próximos años, se hace mucho énfasis en que la recuperación es dispar en cada país, ¿no? Y que realmente el impacto de la crisis le pega más a los trabajadores jóvenes y a los menos calificados. Ojo con esto, porque esto es
parte de una política que tendrá que diseñar el gobierno para poder estimular. Los impactados son los trabajadores jóvenes, porque habiendo menos demanda de trabajo, ¿no?, que va a ser por este tema de la recesión, pues el empleado joven es desplazado por el empleado de mayor experiencia. Y de hecho, como estamos en un mundo tecnificado, donde se desarrollaron a la fuerza estos elementos tecnológicos, el profesional, el empleado, más bien el empleado que no está capacitado para eso, también será impactado, ¿no? Entonces, los menos calificados seguirán siendo mucho más afectados. También se han acelerado las fuerzas transformadoras de la digitalización y la automatización. Muchos empleos están perdidos que no están en esta línea, por tanto hay que comenzar a buscar las formas en cómo nuevamente readecuarles en el trabajo que se está teniendo, ¿no? Se adoptaron con celeridad políticas que evitaron el desenlace mucho peor. Hay países que han invertido mucho en su sociedad para poder mantenerla en esta pandemia, en este encierro obligado en el que hemos estado, ¿no? Y básicamente está en 16.000 billones de dólares en el mundo que los estados han invertido en sus sociedades. ¿Cuánto ha invertido el Estado ecuatoriano en su sociedad? Pues estamos hablando de un bono de $100, de $200 que no ha llegado, ¿no? Eso es bastante grave y refleja el por qué la recesión puede ser mayor en el país, ¿no? Se evitó una crisis financiera internacional, también es lo que dicen en los estudios del FMI, del Banco Mundial, a través de mantener a la banca, a través de incentivar a la banca. Y acá en nuestro país resulta que uno de los sectores ganadores es la banca. Entonces, es un tema que también dentro de las políticas futuras del gobierno tiene que irse aclarando, ¿no? Y enfilando hacia aquellos que también tendrían que en un momento determinado solidariamente compartir los efectos de la pandemia, ¿no? Eh, para comentarte también que las pérdidas del producto han sido particularmente en los países que tienen su foco en el turismo, ¿no? En el turismo y la producción de materias primas, que es justamente el caso de nuestro país. Nuestro país ha perdido mucho en el tema del turismo, mira que hemos tenido cerrados los aeropuertos, las vías, y eso es un impacto que se va a tener. Para el próximo año y los próximos años, mientras el mundo desarrollado va a estar enfocado en construir economías resilientes, inclusivas, que le permitan manejar los impactos, que va a estar muy empeñado en generar infraestructura verde para contribuir a mitigar el cambio climático, que va a estar muy empeñado en la infraestructura digital para poder estimular esa producción que está en otra línea de enfoque, ¿no? Y va a estar muy enfocado a la asistencia social para evitar justamente el impacto que está teniendo. Mientras eso pasa en el mundo desarrollado, mira lo que dicen para nuestros países, según el plan del FMI. Nosotros tendríamos que mejorar la capacidad tributaria y aumentar la progresividad de los impuestos. Es decir, tenemos que rescatar fondos de la economía para poder enfrentar los pagos de la deuda. ¿Cómo enfrentas esto si no tienes tu producción todavía habilitada? Es un tema de bastante riesgo, ¿no? Además, tenemos que inventarnos nuevas formas de generar tributos, de generar ingresos. Y se habla, por ejemplo, de las tarifas al carbono, ¿no? A la emisión de carbono. Entonces, probablemente volverán esos tributos a impuestos verdes que se denominaron en algún tiempo, ¿no? Hay que reducir el gasto innecesario, pero ¿cuál es el gasto innecesario? O sea, empleo. O sea, lo único que vemos del tema es el empleo. Y así sea, el sector público es un factor de empleo, es un factor que dinamiza la economía. Si se pierde este impacto, pues efectivamente hay también un impacto en la economía y en el incremento de la recesión, ¿no? Y con esto también reducir la deuda externa es lo que te dice el FMI. Reduzca la deuda externa. ¿Cómo la reduces si en estos primeros años vamos a estar enfocados hacia levantar la economía y necesitamos el crédito? Si no hay inversión, que es muy poco la inversión que tenemos. Osvaldo, tú sabes que la inversión en el país no ha superado los $1.000 millones. Necesitamos cerrar una brecha de $10.000 millones. ¿De dónde van a venir el resto de fondos? Si no es por Ahora, crédito. ahora Edison, el ministro Pozo, el ministro de Economía y Finanzas, él señalaba de que el gobierno dejará cuentas en orden. Claro, con mayor deuda, pero dice que las cuentas quedan en orden. Eso suena como a la mesa servida. Claro, otra vez la mesa servida, pero veamos qué tan servida queda la mesa. Te voy a compartir a ti y a tus televidentes algunos datos, ¿no? Por ejemplo, saldos en caja para este mes de febrero quedan en $446 millones. O sea, $500 millones. Si haces cuenta que mensualmente necesitamos $800 millones para poder cubrir los gastos, mira que
realmente tenemos gravísimos problemas de cubrir siquiera los gastos del próximo mes. ¿Y esto por qué? Porque también consumimos el crédito del FMI, del BID, del CAP, que nos llegó en el mes de diciembre, que nos entregaron 3.000 millones de dólares. Fíjate que ahora ya tenemos 500 millones de dólares en la caja. Saldo en el IES, 508 millones de dólares. ¿Por qué es esto? Porque había una reducción del empleo y también porque las empresas han quedado en mora. O sea, la producción te impacta este tipo de temas. Mira la mesa servida. En captaciones del sector financiero no le ha ido nada mal, ¿no? En captaciones se ha crecido con depósitos a la vista, se ha crecido en un crédito privado, pero un crédito más enfocado hacia el consumo, desgraciadamente, que es uno de los problemas estructurales que tenemos que resolver, ¿no? La oferta monetaria también ha crecido y la liquidez también ha crecido. O sea, en términos monetarios estamos bien. En términos de saldos hay un déficit. Mira lo que pasa en los temas de exportaciones. En las importaciones petroleras y no petroleras hay un descenso, es evidente. Dejamos de comprar, dejamos de adquirir materias primas, bienes, justamente por producto de la crisis, y eso provoca que haya un descenso en las importaciones, pero no es un descenso bueno, en otras palabras, ¿no? Es un descenso obligado y que también te paraliza la economía. Y en exportaciones, las petroleras hemos reducido, pero ojo, y esto es bien importante entenderlo, las no petroleras no bajamos. Las no petroleras, desde todos los productos que nosotros exportamos, se han mantenido bien e inclusive han crecido un poco. Tal vez porque el mundo anda ávido también de productos, de materias primas, de alimentos, y hubo un tema como esto. Esto es lo rescatable también en este año de pandemia para la economía, ¿no? Siendo así, la balanza comercial que nos entregan es absolutamente deficitaria, ¿no? Decrecemos los pagos por deuda también, o sea, hay un decrecimiento de pagos por deuda, se pateó, recuerda tú, los pagos que teníamos que hacer en estos años a través de la renegociación que se realizó, entonces hay un alivio en este punto, ¿no? La Reserva Internacional para septiembre del 2020 estaba en 3.400 millones de dólares. La Reserva Internacional en este momento se deja en 5.790 millones, porque este es un elemento que se ha cuidado mucho de parte de la autoridad y también del FMI, de todas las autoridades externas, ¿no? Es decir, que mantengamos una reserva fuerte de tal manera que sea un aliciente para mantener el modelo de dolarización, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que la deuda que nos dejan crece de 46.000 millones de dólares que estaba en el 2017, para el 2020 el gobierno de Moreno lo deja en 60.000 millones. Entonces, cuando había muchos de estos... Lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, si bien es cierto, nos golpeó durísimo lo de la pandemia y terminamos el año pasado con menos 7.8. Pero no olvidemos también de que en el primer trimestre del año pasado, del 2020, ya en el primer trimestre, o sea, cuando recién empezaba la pandemia a finales de marzo acá en el país, ya estábamos con un PIB de -4. O sea, más bien lo de la pandemia vino a justificar lo irremediable porque la situación económica del país, con o sin pandemia, era totalmente difícil. Tú nos explicas, por ejemplo, esto lo que está disminuyendo el Producto Interno Bruto, también lo que esto afectó también todo lo que se refiere al empleo. Pero también, esto también, ¿cuál es la previsión en lo que tú decías del mercado petrolero? Si bien es cierto, por ejemplo, subieron los precios del petróleo, pero nuestra producción está con tendencia a la baja. O sea, ¿cuál va a ser el beneficio de eso? Nulo, no le veo gran cosa. Pero también otro de los indicadores es lo de la inflación. La inflación se ha mantenido negativa. Explícale esa partecita, lo de la inflación. ¿La inflación negativa es buena, es mala? ¿A qué se refiere eso? Con mucho gusto. A ver, el tema de la inflación es un efecto dentro de la economía, ¿no? No es una causa en sí mismo, ¿no? Es decir, cuando una economía está accionando, está trabajando a todo motor, ¿no? Es muy probable que los indicadores inflacionarios puedan subir. Esto por el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Hay que entender que la inflación un poco también está de mano de la especulación. Entonces, cuando hay economías dinámicas, puede haber este incentivo de crecer un poco los precios para incentivar también la producción. La teoría económica también nos indica algo sobre esto, ¿no? O sea, la inflación cero no necesariamente es buena, ¿no? Claro, el otro elemento, el otro polo es la hiperinflación, es decir, cuando ya está descontrolado y los precios simplemente ya no están dentro de la línea de
sostenimiento como tal, ¿no? Ahora, el Ecuador ha pasado un factor bastante curioso, ¿no? Nosotros hemos tenido un factor deflactivo o deflacionario, si quieres, el concepto, ¿no? Es decir, nuestra inflación se ha ido reduciendo prácticamente desde el 2016, ¿no? Que para esos años, 2016, 2017, ya alertábamos un efecto de deflación. Es decir, la inflación como tal iba reduciéndose, pero no es que es una inflación positiva porque me bajan los precios y yo puedo adquirir más, sino básicamente el problema de bajar los precios era por la falta de demanda, no por incremento del consumo, sino porque no había demanda, porque los precios se colocaron en un nivel de precios internacionales y por tanto la sociedad dejó de consumir, ¿no? Todo el mercado dejó de consumir y comenzaron a bajar ciertos precios. Ciertos precios porque otros precios se mantuvieron elevados. Por ejemplo, los precios de la tasa de interés, que es el precio del dinero, eso sí se mantuvieron elevados. ¿Qué es lo que está pasando este último periodo? Este último periodo, esa curva que teníamos de descenso de la inflación comienza a subir un poco más, pero sube ahí sí por falta de consumo como tal, como no hay, pero por falta de producción, ¿no? Como no hay una producción completa, el consumidor demanda eso y al no encontrar producto hace que el oferente pueda incrementar sus precios porque está justamente un factor de posición positiva para él, ¿no? De fuerza para él. Entonces, sí estamos teniendo un repunte de la inflación, pero en este caso es básicamente por los efectos de la pandemia y por la falta de producción que se ha tenido. Más adelante es muy probable que volvamos a tener esa línea de descenso de la inflación porque no ha cambiado las condiciones las condiciones de fondo, las estructurales, que es el tema de que la producción nuestra no es suficiente y nuestros precios están internacionalizados. Claro, lo que tú dices también totalmente cierto, ¿no? O sea, el hecho de que bajen los precios más bien es un indicador de que la gente está comprando menos. La demanda se está contrayendo y uno de los factores críticos en una economía es de que disminuya la demanda o que se esté contrayendo la demanda. O sea, eso significa que una economía no es sana. Ahora, esto obedece también a la disminución de ingresos de las familias y las familias tuvieron que priorizar sus gastos y ahora el gobierno también tendrá que priorizar. ¿Cuáles deberían ser esas prioridades para el próximo gobierno? A ver, tú tienes toda la razón, o sea, el impacto está en el hecho que las familias dejaron de consumir básicamente porque muchas de ellas perdieron su empleo, ¿no? Y ese es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y es uno de los factores que son claves para la línea de trabajo, la planificación del próximo gobierno, ¿no? Pero según lo que estoy revisando en los datos del INE, ¿no? Se perdieron cerca de 600.000 empleos, según el INE, ¿no? Otros estudios hablan acerca del 1.000.000 de empleos perdidos. Esto es una contracción, pero tremenda de la economía y del consumo, porque justamente esas familias a lo mejor pueden un par de meses más consumir, pero el resto de meses ya no van a poder hacerlo, ¿no? Y esto provoca, no necesariamente lo que muchos economistas plantean, que es bueno que se contraiga el sector público, que no haya empleo en el sector público, que saques a la gente del sector público. El problema es que es un boomerang, porque esa gente deja de consumir y al dejar de consumir te afecta la economía. Ahora, respondiendo a tu pregunta de qué es lo que tendrá que hacer el próximo gobierno, ¿no? Hay cosas que le ha dejado delineado el FMI, que tiene que trabajar y tratar de ver cómo se maneja con el menor impacto, ¿no? Por ejemplo, diseñar esas políticas fiscales y tributarias para que el peso de la deuda, bueno, se vaya a aquellos sectores que pueden realmente soportarla, ¿no? Nosotros estamos hablando que sectores como la banca, no es antibanca el concepto, sino básicamente distribución del peso en función de quienes pueden. ¿Quiénes ganaron dentro de esta crisis? Tú tienes el sector bancario, tienes el sector de retail, tienes el sector comercial, o sea, que ganaron dentro de una crisis y que probablemente el de telecomunicaciones, ¿no? Y que probablemente puedan participar con un poco más de esfuerzo dentro de este cierre de la brecha. Pero no le vas a poner impuestos al sector medio,
¿no? Que es justamente el impactado por la crisis. Entonces, este es uno de los temas que hay que tratarlo muy bien, porque también el FMI te dice que más o menos para junio ya tienes que hacer una reestructuración, tienes que hacer un reacomodo tributario, ¿no es cierto? Otra reforma tributaria. Y seguramente en esta reforma tributaria te piden subir el IVA 3 puntos más. 3 puntos más del IVA te impacta a la clase media, el sector medio. O sea, no dicen, el discurso es, esto solamente va a aquellos productos que generan IVA y no a los alimentos. No, señor. En economía sabemos que hay un impacto y que si tú le impactas a los precios, esos tenedores de esos precios de esos productos luego irradian al resto de la economía y generan este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ojo con esto. O sea, el primer tema, tiene que diseñarse políticas fiscales y tributarias adecuadas al concepto de reactivación que necesita la economía. Proteger el empleo a toda costa. Querido Osvaldo, si no protegemos el empleo, simplemente no tenemos la base de consumo. O sea, no es que simplemente les tienes a la gente trabajando y con ingresos porque sí, sino porque es tu base del consumo. Y eso es lo que hemos estado permanentemente insistiendo. O sea, no podemos afectar. El otro tema no económico directamente, pero indirectamente, absolutamente impactante en lo económico, es el tema de las vacunas. Hay que diseñar un modelo para poder generar una base sana de producción, de tal manera que esa base sana de producción genere ese elemento adicional y no esté el Estado preocupado en la salud, en recuperarles, en mantener hospitales, sino que básicamente esa población ya pueda producir. Mira lo que hubiese pasado, y este es uno de los puntos que este gobierno se los lleva pues en su cuenta del debe. Mira lo que hubiese pasado si había una proyección de comprar vacunas, de invertir 300, 400 millones de dólares. ¿Qué hubiese pasado si producíamos adecuadamente y no teníamos el impacto de 10 mil millones de dólares de pérdida? Pues todo es un costo-beneficio. Esto es lo que no hicieron y el próximo gobierno, quien sea, tiene que darle foco a esto porque es uno de los factores claves de la economía. Apostar a la producción de la exportación no tradicional también es muy importante, ¿no? Este es una economía dolarizada. Aquí no hay mucho donde esconder. Nosotros generamos dólares a través de vender afuera. Bueno, por tres medios, ¿no? O vendemos, o nos endeudamos, o las remesas. Por suerte, entre comillas, por suerte para el Ecuador, las remesas no han caído en este periodo, más bien se han incrementado. La deuda, hay que incluir una deuda adecuada para poder producir, pero no hay cómo irse más allá. El mismo FMI te dice que no deberías endeudarte más allá del 50% de tu PIB en 5 años más. Así que lo tercero es lo importante, comencemos a exportar y comencemos a exportar cosas que sean importantes para la sociedad, no solamente la exportación del alto nivel, sino la exportación de las MIPIMES, la exportación de las empresas pequeñas, las no tradicionales, que es la que pueden generar los dólares que sostengan la economía dolarizada, ¿no? Trabajar una estrategia de shock para bajar los precios de la economía también. Tú sabes, mi querido Osvaldo, que hemos estado trabajando mucho en estos temas con ustedes y siempre hemos planteado esta premisa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los precios de la economía? ¿Por qué los precios de nuestra economía se mantienen altos? Y tienes tasas de interés de 2 dígitos, tienes precios de materias primas altas. Eso no contribuye a la producción como tal. El próximo gobierno tiene que diseñar una estrategia de shock, según yo, para bajar los precios. También podrán hacerlo gradualmente, pero esto provocará que haya un impacto más prolongado en el tiempo, ¿no? Cuidar la monetización de los activos del Estado, entre comillas, monetización de los activos. Estamos en un momento de desesperación y por desesperación te vas a desprender de las empresas buenas. Telecomunicaciones es una empresa muy buena, es un sector muy bueno. Habrá que repensar realmente qué es lo que tenemos que hacer como Estado ahí. ¿Lo queremos vender o lo queremos administrar bien? Ese es uno de los temas que hay que trabajar, ¿no? Aceptar las nuevas formas de trabajo. Sea realmente se ha colocado en una situación hasta de vergüenza, en una situación desventajosa a nuevas técnicas de trabajo. Por ejemplo, el trabajo digital, el teletrabajo, ¿no? Son temas que ya hay que comenzar a impulsar. O sea, el sector público y privado tienen que entender que estamos en otra modalidad. Y también el sector laboral tiene que comenzar a repensar en cómo manejar las relaciones de trabajo. Por ejemplo, el part-time, el trabajo de otras formas, no es nada malo. O sea, si lo logramos manejar adecuadamente sin que esto quede en la explotación.
Pero ¿por qué no le voy a dar trabajo a un estudiante universitario que necesita trabajar 3 o 4 horas? Ya ha habido experiencias de estas. O sea, hay que comenzar a replantearnos, hay que comenzar a pensar en otro tipo de formas de producción como tal, ¿no? Discutir la autonomía del Banco Central, esto es episódico, la autonomía del Banco Central, ¿no? Con autonomía y todo, mira lo que pasó en el 99. Así que esto hay que irlo pensando, el FMI le pone mucho tema a esto, los sectores privados le ponen mucho tema a esto, pero es un asunto que hay que irlo discutiendo. Al menos Sí, estas son las líneas grandes, mi querido Osvaldo. me parece genial, o sea, todas las ideas que has planteado aquí, sobre todo lo de la política fiscal y lo que tú señalas, en la prioridad, las vacunas, porque en realidad una población sana produce más y si la economía quiere producir más, necesita una población saludable. Si hubiese hecho lo que tú dices, adquirir a tiempo lo de las vacunas, otro sería el cantar este momento en el país, en el ambiente económico, social e incluso en el ambiente político. Y también resaltar las palabras tuyas de que es necesario cuidar los activos, los activos nacionales. O sea, el gobierno, en buena hora le faltó tiempo a este gobierno porque quiso, no olvidemos lo que tú ya señalaste del CNT, Banco del Pacífico, pero también no olvidemos que quiso concesionar la refinería de Esmeraldas, la libre importación de combustibles, también quiso hacer una preventa de petróleo que no firmaron los gerentes de Petroecuador en su debido momento, en buena hora, porque se quería vender algo que no había y también incluso hasta lo del campo Sacha. Entonces, Así estas es. situaciones en buena hora le faltó tiempo al gobierno. Algunas palabras finales, mi estimado Edison. Bueno, mi estimado Osvaldo, y primero agradeciéndote pues la gentileza que has tenido de compartir esta opinión, opiniones que las seguimos planteando en varios foros y mientras más haya difusión, mucho mejor, porque lo que queremos hacer es colaborar con el país, poner el granito de arena que nos corresponde como profesionales de la economía, ¿no? Y como profesionales de la economía que tal vez no estamos ubicándonos ni en un sector ni en el otro político, sino que vamos hacia una realidad nacional. Sea quien sea, el próximo gobierno tiene que enfrentar este tipo de temas. Y tiene que enfrentarlo con una idea de patria, con una idea de sociedad, con una idea de que esté bueno para todos. Y que todos los temas que sean mitos, que sean conceptos que se han vendido, inclusive en aras de la arena política, pues sean planteados dentro de la economía. Nada dentro de la economía es sagrado. Dentro de la economía tenemos técnica y tenemos que avanzar en este tema, ¿no? Así que deseo para la sociedad ecuatoriana, para la población ecuatoriana, para nuestros hermanos ecuatorianos, toda la suerte del mundo, que elijan lo mejor y que quien sea que venga, venga con una idea de realmente trabajar por la patria. Eso es todo lo que tenemos que decir. Gracias, Edison, que así sea. Y con esto queda claro de que la economía está lista para enfrentar riesgos financieros, pero realmente no está preparada para estos riesgos ambientales y de salud, como se demostró. Un gusto, Edison, y te tendremos para los próximos programas. Un gusto. Pases bien. Chao, chao.